Chris conocer a Patrick Swayze, el deslumbrante bailarín, el protagonista romántico y la imagen de películas inolvidables como Ghost y Dirty Dancing. Pero tras los focos, tras esa mandíbula imponente y ese encanto magnético, se escondía un hombre que libraba en silencio una guerra brutal. Era algo que nunca había pedido, pero lo afrontó con una determinación inquebrantable. Esta es la cruda historia no contada de las últimas horas de Patrick Swayze. Cómo enfrentó un diagnóstico brutal, cómo se negó a desvanecerse en silencio y cómo se aferró al amor cuando ya no quedaba nada más a lo que aferrarse. Repasemos el último capítulo de su vida y las últimas palabras que aún resuenan en los corazones de quienes dejó atrás. Antes de la caída, Patrick Swayze, la estrella que el mundo adoraba, mucho antes de que los titulares empezaran a mencionar el cáncer de páncreas. Patrick Swayze ya era una leyenda en ciernes. No nació en la élite de Hollywood, pero tenía el porte de alguien que encajaba ante las cámaras. Criado en Houston, Texas, Patrick era hijo de una madre coreógrafa y un padre vaquero, una fusión de gracia y determinación que moldearía toda su identidad. En un pueblo obsesionado con las etiquetas, era difícil encasillarlo. ¿Era el artista sensible, formado en ballet y danza clásica? ¿O era el rudo galán estadounidense, con acento sureño y mirada firme? Era ambas cosas, y eso lo hacía magnético. Su momento de despegue llegó en 1987 con Dirty Dancing. Nadie esperaba que una película de baile de bajo presupuesto se convirtiera en un fenómeno cultural, pero la interpretación de Swayze como Johnny Castle impactó con fuerza. Las mujeres lo adoraban. Los hombres querían ser como él, y los adolescentes intentaron levantarse en piscinas durante décadas. Pero él no era solo una cara bonita con movimientos elegantes. Le siguió Ghost, un papel emotivo que exigía vulnerabilidad, dolor y contención. La película se convirtió en una de las más taquilleras de su época y le valió una nominación al Globo de Oro. De repente, Swayze no era solo un éxito de taquilla. Se estaba demostrando como un actor serio y con una gran base emocional. A finales de los 80 y principios de los 90, se forjó una marca por ser un tipo fuerte y silencioso, pero con alma. Ya fuera interpretando a adictos a la adrenalina en Point Break o almas torturadas en City of Joy, le daba profundidad a cada cuadro. Pero la fama nunca lo ablandó. Era conocido por hacer sus propias acrobacias, entrenar duro y sufrir en silencio. El brillo de Hollywood nunca reemplazó la disciplina que heredó del estudio de danza ni la tenacidad que adquirió en Texas. Este era un hombre con pleno control de su destino. Y eso es lo que hizo que lo que sucedió después fuera tan devastador. Porque cuando llegó la caída, no fue un escándalo sensacionalista ni un fracaso profesional. Era algo más profundo, más oscuro, más implacable que cualquier cosa que Hollywood le hubiera lanzado jamás. Y al principio, llegó silenciosamente, el principio del fin, un diagnóstico que sacudió a Hollywood. Empezó como una molestia, un pequeño dolor de estómago. Para alguien de unos 50 años con una vida exigente, el dolor no era alarmante. Patrick lo atribuyó a problemas digestivos, estrés o quizás una distensión muscular, pero el dolor no desapareció. De hecho, empeoró. Agudo, persistente. Lo roía en plena noche. Lisa lo animó a buscar atención médica. Finalmente, lo hizo. Las exploraciones rutinarias se convirtieron en urgentes. Análisis de sangre, luego biopsias. Y así, todo cambió. Adenocarcinoma de páncreas en estadio 4. Es uno de los diagnósticos más mortales de la medicina moderna. Conocido a menudo como el asesino silencioso, el cáncer de páncreas rara vez se manifiesta hasta que ya ha invadido órganos vitales. En el caso de Patrick, ya le había llegado al hígado. Los médicos fueron directos. El tumor no era un tipo de cáncer curable. Ni siquiera era manejable en el sentido tradicional. Las probabilidades no solo eran escasas, sino casi inexistentes. La mediana de supervivencia en esta etapa es de 3 a 6 meses. Muchos ni siquiera llegan a tanto. Para la mayoría de las personas, recibir un diagnóstico así habría sido devastador. Punto final. Pero Patrick no era como la mayoría de la gente. En lugar de derrumbarse ante ese diagnóstico, miró a sus médicos a los ojos y preguntó, ¿qué vamos a hacer al respecto? Su esposa, Lisa Niemi, su compañera de toda la vida y su confidente más cercana, estaba allí a su lado. Juntos, se lanzaron a la batalla. No buscaban milagros, buscaban tiempo. Días, semanas, cualquier cosa que pudieran conseguir.
Un ensayo clínico en el Centro Médico de la Universidad de Stanford ofreció cierta esperanza. El Dr. George Fisher dirigía un equipo de investigación que probaba un fármaco llamado Batalanib, un compuesto diseñado para impedir que los tumores desarrollen nuevos vasos sanguíneos, prácticamente dejándolos inactivos. No estaba aprobado por la FDA. No estaba garantizado que funcionara. Pero algo era algo. Y para Patrick, algo era suficiente por lo que luchar. No solo quería más tiempo, quería recuperar el control de su vida, y ese deseo lo acompañaría por más tiempo del que nadie esperaba. La última gran pelea. Patrick regresa al set. Enero se convirtió en febrero, y luego en marzo. Patrick comenzó su tratamiento experimental con Batalanib, y los efectos secundarios fueron impredecibles. Estaba exhausto y con náuseas. Su cuerpo se adentraba en territorio desconocido, pero jamás se saltó una dosis. Nunca mostró ninguna duda. De hecho, cuando le preguntaron cómo estaba, no habló de dolor ni de fatiga. Soy un hombre milagroso. Eso fue lo que les dijo. El 2 de abril de 2008, Patrick regresó a Stanford para una ecografía y evaluar la respuesta de su cuerpo. Los resultados fueron, contra todo pronóstico, prometedores. Sus lesiones hepáticas no habían crecido. Algunos tenían menos actividad metabólica. El tumor pancreático no se había extendido más, no estaba curado. Ni siquiera cerca. Pero él estaba de pie, luchando. Y por el momento, aguantando. Ese momento le dio lo que más necesitaba, permiso para vivir de nuevo. Y no perdió el tiempo. En septiembre, apenas unos meses después de que el mundo conociera su diagnóstico, Patrick firmó para protagonizar The Beast, un drama criminal oscuro y exigente que se rodaría en Chicago y requeriría horarios brutales, diálogos complejos y escenas de gran intensidad física. Decir que fue una apuesta arriesgada es quedarse corto. Los ejecutivos de la red estaban nerviosos, los agentes de seguros tenían preguntas, pero Patrick aparecía todos los días. Se negó a los dobles, memorizó cada línea, se comprometió por completo. No se trataba de imagen, ni siquiera de carrera, se trataba de desafío. Sobre demostrar que aún le quedaba energía. Trabajaba 5 días a la semana, filmando turnos agotadores de 14 a 16 horas, y cuando las cámaras dejaban de grabar, pasaba los fines de semana en el hospital recibiendo quimioterapia. La mayoría de los actores se habrían retirado. Nadie lo habría culpado, pero Patrick creía que el trabajo era parte de su terapia. Que mantener la mente concentrada era tan importante como lo que le inyectaban en la vía intravenosa. Y, en cierto modo, tenía razón, porque durante esos meses, no fue paciente. Volvía a ser actor, y con cada escena que rodaba, con cada diálogo que pronunciaba, se esforzaba contra el reloj. Tras el telón, dolor, orgullo y una silenciosa desesperación. En pantalla, Patrick Swayze seguía siendo la tormenta, seguía imponente, seguía siendo agudo. Pero tras la cámara, la verdadera lucha se desarrollaba. Cada mañana, se levantaba con la disciplina de un soldado, no porque se sintiera fuerte, sino porque actuar con fuerza era la única opción que tenía. Se tragaba las náuseas con infusiones, se maquillaba con manos temblorosas y entraba al set como si no se estuviera muriendo por dentro. Era una actuación dentro de otra actuación. Pero el cáncer es un maestro de la erosión. Y no solo ataca el cuerpo, destruye el ego, la identidad y la autoestima. Para un hombre como Patrick, que había dedicado toda su vida a forjar su imagen mediante el movimiento, la disciplina y la fuerza física, esta enfermedad era el ladrón definitivo. Su cabello empezó a escasear, su mirada se volvió más apagada, sus movimientos más lentos. Podía sentir la pérdida incluso antes de que el espejo lo confirmara. Aún así, se negaba a que nadie lo tratara como a un paciente. Los productores sugirieron ajustar el horario de rodaje para adaptarlo a su cansancio por la quimioterapia. Pero se negó rotundamente. Te avisaré cuando ya no pueda más. Dijo. Ese día nunca llegó, porque nunca lo autorizó. Sin embargo, tras los muros del orgullo, el dolor seguía avanzando. Sus amigos recordaron más tarde cómo a veces desaparecía durante minutos durante las escenas, escabulléndose para vomitar o recomponerse. Y cuando regresaba, lo hacía con una sonrisa. Siempre esa sonrisa, siempre ese. Vamos de nuevo. Hubo un momento que decía toda la verdad, si alguien prestaba suficiente atención. Fue durante un descanso del rodaje cuando un viejo amigo de Patrick lo encontró encorvado en su caravana, hecho un ovillo como un niño.
Tenía la ropa empapada de sudor. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero su voz era tranquila. «Solo tómame la mano», dijo. No estaba pidiendo que lo rescataran. No se estaba derrumbando. Solo quería que alguien estuviera allí, no como un fan, ni como un intermediario. Simplemente allí. Este era el Patrick que el mundo nunca había visto. El hombre que podía conquistar a millones de espectadores, pero que en ese momento simplemente necesitaba que lo abrazaran. Y al terminar el espectáculo y apagarse la luz, el cáncer avanzó, más agresivo, más implacable. Estaba lejos de terminar. La máscara se cae, la salud de Patrick se deteriora. Con la bestia envuelta y expuesta al mundo, Patrick ya no podía esconderse, ni del público, ni de la prensa, y mucho menos del cáncer. Enero de 2009 marcó un punto de inflexión, no solo en su salud, sino en su realidad. Poco después de terminar la serie, Patrick fue trasladado de urgencia al centro médico Cedars-Sinai con un ataque de neumonía. Para cualquier otra persona, la neumonía podría significar una larga semana en cama, pero para alguien en quimioterapia, cuyo sistema inmunitario estaba diezmado, podría significar la muerte. La enfermedad obligó al mundo a tomar nota. Hasta ahora, Patrick había logrado mantener lo peor de su batalla fuera de los titulares, pero las fotos de los paparazzi de su figura visiblemente demacrada, sus mejillas encogidas y el tubo de oxígeno revelaron la verdad. La enfermedad estaba ganando. Aún así, incluso mientras sus pulmones fallaban y sus fuerzas menguaban, Patrick insistía en hablar sobre los próximos pasos. No hacer nada no estaba en su vocabulario. Sus médicos propusieron algo radical, una combinación no probada de Abraxane y Gemzar, dos potentes fármacos de quimioterapia que aún no han recibido la aprobación general en conjunto. Era arriesgado. Existían preocupaciones sobre la toxicidad, los efectos secundarios y la eficacia general. Pero Patrick no dudó. Dio el visto bueno al instante. El trato fue brutal. Empezó a perder el cabello, algo que lo afectó más de lo que la mayoría esperaría. Patrick siempre se había portado con orgullo y presencia. Perder el cabello no fue solo un asunto estético, era un símbolo, un recordatorio de que la batalla ya no estaba ni cerca de terminar. Para preservar su dignidad, usaba pelucas en público. Practicó la sonrisa a pesar de la incomodidad, pero su peso bajó drásticamente. Su piel palideció y se hundió. Incluso caminar distancias cortas se volvía agotador. Y aún así, incluso en la niebla de la fatiga y las náuseas, intentaba seguir el ritmo de la vida. Montaba a caballo. Veía películas, conversaba sobre sus posibles papeles futuros, pero su cuerpo había cambiado. Ya no cooperaba. Los más cercanos lo notaron. El habla más lenta, la ligera confusión, la forma en que a veces miraba fijamente, no estaba del todo presente. Su cáncer ya no estaba solo en el páncreas o el hígado. Estaba en todas partes. Su cuerpo, antaño su templo, se había convertido en el campo de batalla, y perdía terreno. Así que Patrick tomó una decisión. Era hora de volver a casa, el último refugio. Hogar, caballos y la dura realidad. En abril de 2009, Patrick Swayze dejó atrás el caos de Hollywood y la fría precisión de las habitaciones de hospital. Él y Lisa regresaron a su rancho californiano, un extenso terreno enclavado entre colinas y caballos. El rancho era donde Patrick se sentía más en paz, donde se calmaba la situación y la vida volvía a sentirse real. No lo llamaba rendirse, lo llamaba volver a lo que importaba. El rancho siempre había sido un santuario para ellos, largos paseos por los pastos, atardeceres en el porche viendo la puesta de sol, el sonido de los cascos sobre la tierra, era su versión de terapia. Para Patrick, era más que solo su hogar, era él. Pero las cosas habían cambiado. Su complexión atlética se había visto mermada por la quimioterapia. Sus músculos se habían debilitado. Incluso subirse a un caballo ahora le costaba esfuerzo. A veces, simplemente se quedaba junto a la cerca, observándolos. Lisa lo hacía todo. Administraba la propiedad, le preparaba las comidas, le administraba sus medicamentos y se quedaba despierta toda la noche cuando el dolor se intensificaba. Observó cómo el hombre que había amado desde la adolescencia desaparecía lentamente ante ella. Y, sin embargo, nunca dejó que sintiera que se desvanecía. Patrick se aferró a la normalidad todo lo que pudo. Usaba peluca cuando estaba con sus invitados. Sonreía para alguna foto ocasional. Se mantenía erguido incluso cuando sentía que se desplomaba.
Seguía intentando hacer chistes, humor seco, con toques de sarcasmo, como siempre. Pero su energía se agotaba rápidamente. Y los medios no se quedaron atrás. Los paparazzi se apostaron cerca de la propiedad, esperando la mejor foto. Patrick Swayze, sin filtro, deshecho. Finalmente lo consiguieron. Surgió una serie de fotos. Patrick caminaba lentamente con Lisa, esquelético, con los ojos hundidos y con aspecto de décadas mayor que sus 57 años. Los titulares fueron crueles, irreconocibles. El fin se acerca. Swayze se consumía, pero lo que no pudieron capturar fue la intimidad a puerta cerrada, las conversaciones nocturnas, las pequeñas victorias, como levantarse de la cama solo, o los momentos de tranquilidad en los que Lisa simplemente se sentaba a su lado, de la mano, sin decir nada. En ese momento, las palabras ya no eran necesarias. Patrick estaba cansado, y en el fondo sabía lo que se avecinaba. La tormenta que había mantenido a raya durante 20 meses finalmente tocaba a su puerta. El día que se soltó, sus últimas horas. A finales de agosto, el estado de Patrick empeoró drásticamente. Los síntomas eran inconfundibles: fiebre prolongada, temblores incontrolables y fatiga intensa. Un día, se desplomó con fiebre alta y una frecuencia cardíaca peligrosamente alta. Los análisis de sangre revelaron la escalofriante verdad: hipercalcemia, hiponatremia, hemorragia gastrointestinal y casi ningún leucocitos. Su cuerpo no solo se estaba debilitando, sino que se estaba apagando. Lisa lo llevó de urgencia al Cedars Sinai una vez más, pero esta vez no hubo nuevos ensayos, ninguna nueva esperanza. El 9 de septiembre, los médicos les dieron las palabras que nadie quiere oír jamás. No hay nada más que podamos hacer. Esa noche, Patrick regresó a casa por última vez. Los acontecimientos que llevaron a su muerte fueron revelados por Lisa en una entrevista de 2011, donde supuestamente dijo: "No puedo seguir guardando este secreto". Según Lisa, esto es lo que sucedió durante los últimos días de Patrick. La casa estaba en silencio. El aire era pesado, y el hombre que antes había bailado por escenarios y sets de cine ahora pasaba la mayor parte del tiempo en cama. Apenas podía incorporarse. Los tumores se habían extendido a sus huesos, nervios y órganos. El dolor era incesante. La morfina ya no era opcional, era necesaria simplemente para mantenerlo consciente. Lisa se convirtió en su enfermera por completo. Le administró Dilaudid con cuidado, ajustando las dosis, intentando aliviar la agonía sin robarle la conciencia. Patrick, terco hasta el final, resistió la sedación todo lo que pudo. Quería estar presente, aunque eso significara soportar un infierno. Luego, el 11 de septiembre, el hermano de Lisa, Eric, y su esposa, Mary, vinieron de visita. La casa estaba en penumbra, la energía apagada. Patrick entraba y salía sin rumbo. Pero por un fugaz instante, la claridad regresó. Se giró hacia Lisa. Su voz apenas era un susurro. «Te amo». Lisa se inclinó. «Yo también te amo». No lo sabían entonces, pero esas serían sus últimas palabras. Nada dramáticas ni poéticas, solo puras y sinceras. Durante los 2 días siguientes, Patrick entró en coma. Su respiración se volvió superficial. Su cuerpo, ya frágil, se aquietaba cada hora. Entonces, a las 10 de la mañana del 14 de septiembre, Lisa se sentó a su lado y notó el cambio. Una respiración profunda, una última inhalación larga. Y entonces, silencio. Donnie Swayze entró corriendo, esperando algo, cualquier cosa, pero todo había terminado. Patrick Swayze se había ido, pero no se fue solo ni sin amor. Se fue tal como había vivido, con valentía, con dignidad y con alguien que lo sostenía de la mano. Tras el silencio, el dolor, los rumores y la lealtad puesta a prueba, en los días posteriores a la muerte de Patrick Swayze, el silencio en el rancho era profundo. Los caballos aún se movían por los pastos. La brisa aún susurraba entre los árboles. Pero dentro de la casa, solo había ausencia. Lisa, tras perder a su pareja de 34 años, de repente se vio rodeada no por la paz, sino por el ruido. Y no se trataba de ruido de luto, sino de rumores. La prensa sensacionalista no tardó en intervenir. Una serie de artículos aparecieron en sitios de chismes como Radar Online, llenos de afirmaciones de que Lisa había maltratado a Patrick en sus últimos meses. Fuentes anónimas denunciaron negligencia emocional, incluso abuso. Retrataron a una mujer que lo aisló,
Le negó la medicación y controló la narrativa de su muerte. Fue horrible, sensacionalista y, según quienes estuvieron allí, pura ficción. Familiares y amigos acudieron en defensa de Lisa con rapidez y decisión. Los historiales médicos, revisados por expertos independientes como el Dr. Richard Hunter, revelaron una historia completamente diferente. La atención que recibió Patrick no solo fue constante, sino extraordinaria. Se trató cada pico de dolor, se gestionó cada complicación, se hizo un seguimiento meticuloso de cada visita al médico. El Dr. Hunter, tras haber revisado el historial médico de Patrick en persona, declaró públicamente que no había ninguna evidencia de abuso o negligencia. Incluso comentó que la prolongada supervivencia de Patrick, casi 20 meses después del diagnóstico, no habría sido posible sin una atención dedicada y constante. Y eso fue precisamente lo que Lisa le brindó. Otras personas cercanas a Patrick durante esos últimos meses describieron a Lisa como su ángel de la guarda. Cocinaba, limpiaba, controlaba cada dosis, se coordinaba con los médicos y se quedaba despierta toda la noche cuando el dolor se volvía insoportable para él. Pero como suele ocurrir tras la muerte de famosos, la especulación pública no se desvanece con el cuerpo. Existe un vacío que invita a la conspiración, y cuando la verdad se silencia, el escándalo suele hablar con más fuerza. Aún así, quienes importaban, quienes sabían, nunca flaquearon en su apoyo a Lisa. Donny Swayze, amigos cercanos, personal médico e incluso antiguos colegas de Patrick compartieron el mismo sentimiento. El último capítulo de Patrick no fue de traición, sino de amor inquebrantable, y el amor, como lo había demostrado en vida y muerte, era lo que más importaba. ¿Cómo vivió tanto tiempo? La mente por encima del cáncer. Cuando Patrick Swayze recibió el diagnóstico, incluso sus oncólogos se prepararon para lo peor. El cáncer de páncreas en etapa 4, sobre todo cuando ya ha hecho metástasis en el hígado, es una sentencia de muerte según los estándares médicos. Muchos pacientes apenas llegan a los 3 meses, 6 con suerte. Patrick vivió 20. Entonces, ¿qué marcó la diferencia? Según el Dr. Richard Hunter y otros especialistas, no se trató solo del ensayo clínico ni de los medicamentos experimentales, aunque estos sin duda influyeron. Lo que prolongó su vida fue la combinación de 3 poderosas fuerzas que la mayoría de los pacientes no poseen simultáneamente. La primera fue su condición física. Patrick no era ajeno al dolor ni a la resistencia. Como bailarín profesional y exatleta, había desarrollado un cuerpo esbelto, musculoso y excepcionalmente resistente. Su sistema cardiovascular era fuerte y su disciplina, más aguda que la de la mayoría de los aspirantes olímpicos. Años de superar sus límites lo habían dotado de una capacidad excepcional para tolerar tratamientos agresivos, recuperarse de infecciones y soportar regímenes de quimioterapia que dejarían a la mayoría de las personas sin vida. El segundo fue el acceso a la atención médica de élite. Cuando recibió el diagnóstico, Patrick no se conformó con el plan de tratamiento estándar. Contaba con los medios y la red de contactos para acceder a la división de investigación de la Universidad de Stanford. Se incorporó al ensayo de Batalonib desde el principio. Tuvo seguimiento frecuente, equipos oncológicos de vanguardia e incluso, posteriormente, acceso a combinaciones de Gemzar y Abrixane para las que la mayoría de los pacientes no habrían sido elegibles. No solo luchaba con fuerza de voluntad, sino que contaba con el respaldo de la artillería médica. El factor final, y quizás el más crucial, fue su propia mentalidad. El desafío no solo consistía en tenacidad, sino también en tener un propósito claro. Patrick eligió trabajar, eligió amar, eligió esforzarse hasta que físicamente no pudiera más. No permitió que lo etiquetaran como terminal. Se consideraba un milagro. Se negó a aceptar el papel de víctima y, al hacerlo, redefinió lo que significaba la supervivencia. Esta ventaja mental no solo lo ayudó, sino que inspiró a quienes lo rodeaban. Médicos, enfermeras y amigos, todos decían lo mismo. Debería haberse ido hace meses, pero seguía apareciendo para el trabajo, por Lisa, para la vida. Y a veces, estar presente es lo que nos mantiene vivos, más que un galán. El verdadero Patrick Swayze. Es fácil recordar a Patrick Swayze a través de la cultura pop, el instructor de baile de mirada soñadora, el amante de espíritu melancólico, el surfista en busca de adrenalina. Pero reducirlo a esos roles sería perderse la parte más extraordinaria de su historia. ¿Quién era cuando las cámaras dejaron de grabar? Patrick no siempre estaba en la cima.
Luchó contra la adicción a finales de los 90, pasando por rehabilitación discretamente y sin la fanfarria que suele acompañar a las crisis de las celebridades. Admitió sus defectos, asumió la responsabilidad y recorrió su recuperación sin hacer alarde. Hubo recaídas, hubo contratiempos, pero siempre hubo progreso. También sufrió tragedias personales que rara vez llegaron a los titulares. La muerte de su padre, Jesse, en 1982, lo afectó profundamente. Más tarde, él y Lisa sufrieron la angustia de un aborto espontáneo, algo que los atormentó durante años. Fueron heridas que nunca dramatizó en público, pero moldearon la silenciosa resiliencia que mantuvo en su lucha contra el cáncer. Y luego estaba su matrimonio. Hollywood es famoso por sus historias de amor efímeras, pero Patrick y Lisa fueron una rara excepción. Se conocieron adolescentes, se casaron jóvenes y permanecieron juntos durante más de 3 décadas. Su relación no fue perfecta. Ninguna relación real lo es. Pero era real. Pelearon, se distanciaron y volvieron a estar juntos. Pero a lo largo de cada capítulo de su vida, Lisa fue la única constante. Cuando le preguntaban en entrevistas qué lo mantenía con los pies en la tierra, Patrick nunca mencionó la fama ni la fortuna. La mencionó a ella. Su conexión, sobre todo durante su enfermedad, no era solo romántica. Fue una experiencia logística, emocional y espiritual. Ella fue su enfermera, su terapeuta y su ancla, y Patrick nunca olvidó sus orígenes. Se mantuvo fiel a sus raíces texanas, mantuvo su humildad y a menudo atribuyó a su madre el mérito de inculcarle la disciplina que guió su vida. Incluso después de alcanzar la fama mundial, nunca abandonó la imagen de hombre tranquilo y con los pies en la tierra tras su imagen de estrella. Así que sí, era una estrella de cine. Pero lo más importante, fue un luchador, un esposo. Fue un hombre que enfrentó la muerte de frente y optó por la gracia. Y esa es la versión de Patrick Swayze que perdura, en las personas que conmovió y en la forma en que dejó este mundo. La última palabra, lo que Patrick dejó atrás. En un mundo que idolatra la fama y busca la perfección, el último acto de Patrick Swayze fue refrescante y dolorosamente humano. Y en esos momentos finales, vemos de qué se trataba todo su viaje, la conexión. La historia de Patrick es poderosa no porque escapó de la muerte, sino por cómo la enfrentó, con un corazón pleno. Y lo más importante, lo hizo a su manera. Su legado no se limita a las películas que dejó, aunque éstas aún conmueven al público décadas después. No se limita a los premios ni a las apariciones en la alfombra roja. Está en cómo vivía cuando nadie lo veía, cómo luchaba cuando estaba exhausto, cómo seguía sonriendo cuando le dolía, cómo se aferró al amor, incluso cuando todo lo demás se desvanecía. Y está en la lección que nos enseñó a todos, intencionalmente o no, que morir no tiene por qué ser feo, que puede haber belleza en la despedida. Esa fuerza no siempre ruge, a veces susurra, te amo, antes de callarse para siempre. ¿Cuál es tu momento favorito de Patrick Swayze? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Hasta la próxima.